Este sueño se construye de 5 escenas. Todas fueron soñadas durante el mismo periodo de sueño. Voy a tener que pensar más adelante el porqué de esto, pero en lugar de utilizar números para definir cada escena, deberé emplear letras. Al parecer, en el mundo onírico, de la A a la E no es lo mismo que del 1 al 5. Eventualmente descubriré a qué se debe esta diferencia. Escena A. Yo sentía tener aproximadamente 17 años, si bien tenía el conocimiento que tengo en la actualidad. El escenario es en una oficina de escuela secundaria de aspecto agradable, limpio y, si bien sin lujos, se veía moderna, ya que lideraban los colores claros y brillantes, y tanto en paredes como en muebles se podía ver el reflejo de las luces artificiales del lugar, otorgándole una cierta sensación de frescura, a diferencia de la sensación de encierro que solieron provocarme las escuelas y estructuras públicas en general. En esta oficina habían 2 escritorios, uno chico y básico contra una pared, y otro más grande e importante, con cajones, ubicado en el centro de la oficina. Yo estaba esperando sentado en una de las sillas del escritorio chico. Sabía que estaba ahí porque al parecer o bien me habría expresado de una forma vulgar, o le cuestioné algo a un profesor o profesora y este me envió a preceptoría. Llega el preceptor. Un tipo de más o menos 30 años, con anteojos, pelo bastante corto, color negro, apariencia pulcra y rostro simpático. En él no podía haber malas intenciones, se notaba que era un buen tipo. Y con él siempre recuerdo como llevarme bien. Se sienta en el escritorio frente a mí y me dice que él sabe que lo que pasó en la clase no fue nada grave y seguramente yo tuve razón en responder como lo hice. Sabía que yo no era rebelde, pero cuando lo era, estaba sabido que era justificado. Pero aún así, teníamos que hacer tiempo en la oficina como si realmente estuviésemos teniendo una charla para profundizar sobre mi comportamiento. Antes de que pudiésemos decir algo más que el plan de perder un poco el tiempo, entra el director. Alguien de entre 50 y 60 años, con bigote blanco, medio gordo y saco beige. Así, bien clásico, bien cliché. Y se sienta en el escritorio grande. Detrás de él llega mi primo, el cual tendría casi mi misma edad. En la vida diurna le llevo 10 años. El preceptor, de un solo gesto, me hace entender que esperemos a que ellos terminen su charla. Claramente lo que ellos tuvieran que hacer era de mayor importancia que nuestro asunto de simular estar haciendo algo. El director había sido el que había citado a mi primo por alguna charla pendiente que ya habían empezado en algún pasillo, y a su vez parecía que lo que mi primo decía era de importancia para él, porque a diferencia de lo que normalmente es una reunión con una autoridad, en este caso el tiempo de escucha y habla entre ambos parecía ser 50 y 50. Además, que la atención de ambos era total. Estaban sumergidísimos en la charla. Si bien no puedo escuchar qué decía ninguno de los dos, y tampoco podía mirar mucho para el otro escritorio sin que el director me devuelva la mirada y sepa que no estábamos haciendo nada, me daba la impresión de que lo que hablaba mi primo era algo que involucraba a más que a él mismo. Como si estuviese hablando por preocupaciones de otros estudiantes o estuviese representando a alguien más ante el director. Terminan su charla y ambos desalojan la oficina. El preceptor ahora se relaja. Empieza a hablar de banalidades y noticias del momento. Se notaba que quería hacer una especie de conexión conmigo, tocando diversos temas, viendo con cuál reaccionaba yo con más interés. Eventualmente empieza a mencionar los videojuegos, donde yo ahí sí tengo algo de conocimiento y también cierta nostalgia, ya que, bueno, en mi vida fue básicamente un espacio donde no era todo una completa cagada al azar y cada cosa
sí está pensada con un objetivo, incluso el comportamiento de los enemigos. Al darse cuenta de mi interés, algo en el tipo cambia y ahora, notaba, tenía algo que transmitirme. Digamos que pedagógicamente tenía que encontrar primero por dónde me podía entrar. Como si él no supiese nada del tema, me pregunta cuál es la consola del momento, la actual, la que al que le gusten los videojuegos le gustaría tener. Le contesto que seguramente es la Play 5. Y esto no lo dejo bien en claro porque no sé cómo anda en competencia con la Xbox y otras consolas. Él menciona que su consola preferida había sido siempre la Play 2. Yo continúo la charla y le contaba que siempre había querido tener una Play 2, porque significaba un salto generacional tecnológico muy grande entre la 1 y la 2. Y que algo importantísimo era que los juegos que sacaban para la Play 2 todavía conservaban algo más que solo querer hacer plata. Todavía no se tenían las estadísticas necesarias para determinar cuáles son los tipos de juego que producen mayores ventas, pudiéndose ver proyectos de juegos interesantes y estilos con mucho espíritu. Todavía tenían que tomar ciertos riesgos ya que no se sabía cuál era un éxito asegurado. Además, a partir de la Play 3 en adelante, solamente estudios de recursos abundantes podrían hacer juegos para esas tecnologías, obligándose a estar sí o sí orientado a ventas, pudiendo tener que sacrificar partes interesantes del proyecto en función de que se venda más. Entre idas y vueltas de charlas nostálgicas sobre consolas y juegos, quedamos de acuerdo en que, si queríamos desafío de verdad, había que volver al Family, donde no existía piedad alguna y en muchos casos resultaba casi imposible superar los juegos, incluso en niveles bajos. Además, mucha gente podía acceder a la tecnología para crear un juego. El preceptor señala detrás de mí. Había una tele prendida en una mesa y una Play 5 conectada y funcionando, y me dice: mirá lo que hay ahora. Como si durante nuestra charla hubiesen sacado un juego nuevo, salido hace segundos. Y él me estaba dando la novedad. El juego era un nuevo Crash Bandicoot, plataformero en 2D, donde el personaje que uno controlaba, Crash, estaba pixelado en 8 bits como si fuese de Family, pero el resto del escenario y los enemigos tenían terminaciones y gráficos de tecnología de Play 5. La pantalla mostraba el demo del juego en autoplay. El protagonista pasaba por los mundos de Mario, Sonic, Aladdin, El Rey León y otros juegos super clásicos que marcaron épocas, donde la dificultad era muy elevada, pero lo suficientemente justa para lograr ser interesante y animarse a intentarlo. Combinaba el desafío de las consolas viejas, los gráficos de las nuevas y el espíritu de los proyectos de juegos de Play 1 y 2. El demo termina y muestra la pantalla principal. Ahora podía ver el título del juego, el cual estaba en un inglés roto, mal escrito, alternando entre letras mayúsculas y minúsculas. Si bien con la tipografía clásica de los Crash viejos, la longitud del nombre hacía que pareciera un juego indie, y bastante troll, por la falta de diseño y del uso de los espacios. What you wanted in PS2 was not on PS3, but it's now on PS5. Lo que quisiste en la Play 2 no estuvo para la 3, pero ahora lo está para la 5. Fin de la escena A. Escena B. Desconozco cuánto tiempo pasó desde la última escena. Se sentía que había sido hace bastante, como si hubiese sido transportado en el tiempo y debiera enterarme qué es lo que estuvo pasando durante mi ausencia de consciente. Siento que tengo menos de 30 años. Mi mundo era un sitio mucho más oscuro que antes. El ambiente se sentía espeso, la presencia de nubes grises en el cielo iba de la mano con las muchas sensaciones negativas que tenía adentro.
Sentía muchísima culpa, remordimiento, tristeza, pena, frustración, confusión, ganas de morir, agotamiento mental. En resumen, castigo. El escenario constaba de una calle de 2 carriles en direcciones opuestas. En ambas veredas había por cuadra como 4 supermercados chinos de cada lado, junto con todo tipo de negocios de barrio, pollerías, carnicerías, verdulerías, panaderías. Todos los negocios gozaban de una apariencia sucia. Cerámicos rajados, opacos o amarillentos teñidos por el tiempo. En ocasiones paredes sin revocar, cemento y ladrillos a la vista, baldosas rotas de las que te pueden salpicar si las pisas en un día de lluvia. Transito a pie por una de las veredas. Lo único que recordaba es que tenía que seguir caminando en ese rumbo. Estaba yendo a algún sitio. Al avanzar más o menos 3 cuadras, pensando en qué es lo que pudo haber pasado hasta ese momento sin mucho éxito, llego a una plaza. En esa plaza reconozco a varias personas de un grupo que estaban ahí. Por un lado, se encontraban 6 personas jugando un fútbol improvisado. Cerca había una ronda de otras 6 personas, entre las cuales estaba mi primo. En otro banco, junto a un cochecito azul y un cachorrito de Bull Terrier, una chica que mencioné en otro sueño, que para resumir digamos que fue algo así como mi primera crush, con un bebé muy pequeño en brazos. Para conveniencia del relato voy a nombrar a esta chica como Violeta. Al verlos a todos ellos, me acordé por qué había venido a esta plaza. Esta no era la primera vez que veía este escenario. Esto había pasado otras veces antes. Estaba ahí para que mi expareja, Violeta, me diera al bebé. Al parecer yo tenía la custodia del nene durante los días de semana. Ella, solo los fines de semana. Ahora también entendía por qué estaban presentes tantas personas. Aparentemente yo tenía una mala reputación. Ella simulaba temerme y no quería estar a solas conmigo en ningún sitio. Para hacer este pasaje del bebé, siempre lo hacía con un público conocido de ella para sentirse más cómoda. Todas estas personas me resultaban hostiles y estaba convencido de que me odiaban. Se juntaban mucho con ella y ella les contaría cuánta cosa sacada de contexto pueda para hacerme cuadrar en mi mala reputación. Aunque por eso también estaba mi primo. Contacto neutral en común entre nosotros dos. Ambos nos llevábamos bien con él y él no pensaba mal de ninguno de los dos. Era una especie de árbitro justo. Yo siempre contaba con él para que me haga sentir un poco menos mal de tener que ir a recibir a mi hijo de la mano de una expareja que me odiaba y hacía cuanto tuviese a la mano para que mi reputación empeorara. Mi primo, si bien lo hacía, se le notaba la pesadez que le resultaba tener que hacer algo cada domingo, únicamente por mi bien. Y todo era porque no supe cuidar mi reputación. Él conocía mi contexto, sabía que lo único malo que tenía era la reputación y más nada. Me sentía un poco en deuda con mi primo. Sabía que me hacía un favor, me gustaría no tener que depender de él y que nada de esto esté ocurriendo, pero realmente me tranquilizaba mucho saber que no todas las personas presentes durante este evento estuviesen pensando y esperando lo peor de mí. Yo ante estas personas me sentía realmente incómodo. Pensar en lo que pensarían de mí me generaba muchos procesos mentales que me saturaban, haciendo que absolutamente todo sea más difícil. Me acerco a mi expareja, la saludo. Me dice que me tome un tiempo porque le quería terminar de dar de comer al bebé. Voy con mi primo, lo saludo. Y desde ahí saludo al resto, los cuales eventualmente se les rompe el juego y me vienen a saludar. A ver, visto desde afuera, no parecía que me trataran con hostilidad. De hecho, terminamos sentados todos en una ronda, donde me hacían preguntas y me sacaban charla,
Y sabiendo qué es lo que más me gusta, me habían pedido que les contara un sueño. Yo pensando, bueno, al menos eso sí lo puedo hacer. Al menos eso no hago mal. La cámara del sueño se aleja para hacer una pausa, mientras que yo les contaba la escena A de este sueño. Fin escena B. Escena C. Me despierto dando ese espasmo de cuando te das cuenta de que te quedaste dormido, y no era tu plan, en el banco de la plaza donde estaba sentada Violeta. ¡No, no, no! ¿Cuánto tiempo me quedé dormido? ¿Por qué me quedé dormido? Lo primero que hago en cuanto quedo solo con el bebé es quedarme dormido. Ay, si le pasaba algo. Les estoy dando el gusto a todo lo que dicen de mí. Tengo que ser mejor que eso. Tengo que ser mejor que eso. En mis brazos tengo al bebé. Alrededor nuestro camina el cachorrito. Todos los del grupo se habían ido. Parecía estar todo en orden. Veía al bebé y me ponía a recapitular cosas. Tanto el bebé como el perrito habían aparecido en mi vida mientras estaba en pareja, pero ahora estábamos separados. Lo único que podía acordarme es que lo nuestro se había dado de casualidad. De casualidad. Yo teniendo un hijo. Esto no le puede suceder casualmente a nadie, menos a mí. No tenía mucho sentido, pero no logro recordar cómo es que sucedió. Intentando recordar cuándo estuvimos de pareja, cuándo, cómo o dónde pudimos llegar a haber tenido sexo. Pero no podía acordarme de nada. Se sentía como si otra persona hubiese estado viviendo en mi lugar. Soy de los que diurno tiene siempre en la cabeza que un padre debe como mínimo ser estable, cosa que no soy. De ser posible, libre de traumas para que el recién llegado no los adquiera y que al menos hayan sus padres encontrado una manera eficiente de vivir. Eso de andar de batalla interna en batalla interna todos los días no es ninguna forma que otro debiera aprender. Eso no es vida. Simplemente luchar por no morir. No es algo que quiera que se repita en nadie. Al yo estar tan lejos de todo eso, sé que lo último que quisiera es ser padre, no tanto por mí, sino por mi descendiente. No quiero que alguien venga a pasarla mal. Este mundo no es ningún parque de diversiones, si se perciben así las cosas. Según recordaba, la tenencia del bebé la tenía mayormente yo, principalmente porque Violeta tenía uno o más hijos producto de una pareja anterior, o actual. En mi mente se sentía que ella estaba ocupada con alguien más. Suponía que quería tener el menor contacto posible conmigo, como si el haber estado conmigo para ella haya sido el error garrafal de su vida. De esas cosas que solo suceden bajo muchísimo alcohol. Algo que da vergüenza, algo que no te gustaría confesar. Estuve con Reno. Blah. La sensación de ser rechazado por alguien con quien tuve un hijo se sentía mal. Muy, muy mal. Ser la vergüenza de alguien a quien yo creía especial me hacía mierda. Ahora tenía la obligación de hacerme cargo. El bebé me iba a recordar para siempre el juicio de esta persona sobre mí. Al verlo al bebé y saber que él no tenía culpa de nada, yo iba a tener que dar lo mejor de mí por darle lo que necesite, utilizando la casi nula capacidad paterna y mi escaso amor. De alguna forma, yo también me creía lo que mi reputación decía.
El destino no había sido elegido por mí, sino por las circunstancias, y yo había permitido que eso suceda. Me destrozaba por dentro, me hacía sentir muy pelotudo. Estar atado para siempre, no poder elegir más. Ese era uno de mis miedos de ser padre. Al rato me ponía a cambiarle los pañales. Lo limpiaba y cada vez que lo apoyaba en un sitio por tan solo un segundo, desviaba mi vista para agarrar algo del cochecito y al regresar mi vista sobre donde estaba el bebé, no estaba más, no lo encontraba. Ni a él ni al perrito. Obviamente me desesperaba. Podía pasarle algo y si eso ocurría, se iba a confirmar todo lo que los demás pensaban de mí, además de tener algún problema legal. Terminaba encontrándolo, aparecía en algún otro banco más lejos o en otros sitios de la plaza, y hablo en plural porque sucedía varias veces esto de que el bebé apareciera en otro lado. Pero el bebé no sabía ni gatear, no podía ser, no tenía sentido. Pero ¿a quién iba a poder explicarle esto y que fuese entendido? Si algo le llega a pasar a alguno de los dos, bebé o perrito, estaba al horno. Pero se sentía como si se moviera por arte de magia, porque ni siquiera daba el tiempo de que alguien viniera furtivamente a retirarlo para dejarlo en otro lado y que yo no me diera cuenta. Básicamente es como que se teletransportaba. No paraba de pensar en todo lo que me diría la madre si llegara a enterarse que perdía al bebé de vista. ¿Cómo no iba a poder controlar a un bebé que ni siquiera podía desplazarse? No era capaz de cuidarlos ni siquiera algunas horas sin que corrieran peligro, como todo lo que está cerca mío. Era inundado por todas las sensaciones de lo negativo, de ser lo peor, incluso dando lo mejor de mí. Y lo peor de todo es que me daba culpa saber que el bebé no era importancia de nadie. Ella lo usaba como un arma para atacarme y yo no tenía ni idea de qué estaba pasando. Yo quería evitar a toda costa que él sintiera algún día lo mismo que siento yo. Después de que el bebé haya cambiado de lugar alrededor de 5 veces, ya sea por atender al perrito, al bebé o simplemente apartar mi vista de él, decido irme por la misma calle por la que llegué, la de los supermercados. En este momento se sentía como si fuesen las 6 o 7 de la mañana. Al parecer, tal vez ni siquiera era el mismo día en que yo fui a retirar al niño, con lo que me daba la pauta de que a lo mejor ir a esa plaza era algo que hacía con frecuencia. Al transitar la calle, tengo que mirar el celular por algo importante que no me acuerdo qué es. A lo mejor era algo del trabajo, pero al guardar el celular, me doy cuenta nuevamente que no está ni el bebé en el cochecito, ni el perrito dando vueltas. Con la diferencia de que ahora no estábamos más en una plaza. Estábamos rodeados de locales que estaban haciendo la reposición de productos. Gente entrando y saliendo de distintos tipos de vehículos de carga. Un lugar bastante difícil para haber perdido de vista a un bebé. Temía que alguien pudiese haberlo cargado dentro de un vehículo, pero me dispongo a preguntar a todas las personas de la zona sobre un bebé y un perrito. Por más que me miren con cara rara, con cara de padre irresponsable. Y en este momento me daba cuenta de que no sabía cuáles eran sus nombres. No sabía el nombre de mi hijo. ¿Cómo puede ser eso? Eso no es normal. De todas las cosas que pasaron, esta era la más anormal de todas. Tengo un hijo a mi cargo y no sé ni su nombre. Eventualmente, preguntándole a un tipo de una carnicería, el cual además de mirarme con mala cara por preguntarle por un bebé perdido, me dice que le parecía haber visto algo raro afuera de otro negocio envuelto en un rollo de goma. Voy a la cercanía para encontrarme al bebé y al perrito en un cantero. Me vuelve el alma al cuerpo. Fin escena C. Escena D. Me despierto en una habitación. Estoy en una cama de 2 plazas. Me siento confundido, pesado,
como con una resaca de castigo constante. La habitación es bastante grande. A pesar de contar con una cama de 2 plazas, sobraba aún mucho espacio. Predomina el color blanco, que destacaba aún más por el tipo de luz que entraba por la ventana. Los artículos que llego a ver eran de excelentes terminaciones, lo cual me hace pensar que gozaba de una buena economía. Logro identificar que este sitio era mío. Era mi departamento. No el de la vida diurna, uno mucho más lindo. Acostados junto a mí estaban un nene de pelo negro de 7 años y una nena rubia de 6. Sonrientes y contentos aparentemente de que me haya despertado. Era horario de tarde, como si hubiésemos dormido una siesta después de almorzar. Me saludan y, como si hubiesen estado esperando para poder decirme algo entre ambos, me preguntan si yo alguna vez podría comprarles cosas lindas como las que tenían los hijos de Violeta con su expareja. La pregunta me resultaba bastante rara, irritante, mucho. Traté de ignorar mis sentimientos por un rato para recapitular. Ella seguramente les habría estado contando maravillas de su expareja difunta. Les habría metido en la cabeza propaganda a mis hijos de que yo era un mediocre que hacía lo que podía, de ningunear cualquier cosa que yo pudiera darles, y que todo lo mío era de segunda, aunque no lo fuera. Claramente, cuando sos chico, si tu madre te dice que algo de calidad no lo es, varias veces, le vas a creer. Después, es tu tarea romper con ese mito. Pero eso es algo que podés hacer cuando ya sos grande y ya viste cosas. El silencio que realizo para recapitular y procesar cómo tomarme el trago amargo de qué es lo que estaba pasando, hacen que el chico haga hincapié en la pregunta. Esta vez me preguntaba si al menos le iba a poder comprar libros lindos y de calidad, en un tono más bien triste, como si mi dinero apenas alcanzara para vivir. El departamento era muy generoso. Los artículos que ahí estaban eran de gran calidad, disponía de dinero. Pero sin embargo, en la mente de mis hijos, por causa de su madre, habían aceptado que conmigo no iban a poder vivir bien. Ellos ya no interpretaban la realidad, sino que su mente ya había sido corrompida por la propaganda y malicia de su madre. No importaba qué hiciera yo para hacerles cambiar de opinión, ya estaban contaminados. Ese era su pilar para organizar su vida, y a partir de ese momento, siempre iban a verme con condescendencia. Otros padres pueden, yo no. El daño ya estaba hecho, y sería irreversible hasta dentro de muchísimo tiempo. Pero tenía que seguir aguantando por el bien de todos, seguir en mi buen papel. Me levanto, voy al living. Recapitulo. ¿Cuánto tiempo pasó? Esta vez parece que fue muchísimo. Ella también es hija mía. ¿De dónde salió? Tantas cosas pasaron en mi ausencia. Cada vez metido en una realidad más y más difícil a medida que mi consciente se iba y retornaba en cada escena. En un gran y lindo sillón del living estaba mi mamá, con algunos años extra encima, fumando tabaco y mirándome con mucha desaprobación. Yo pensaba, ¿ahora vivo con mi madre? Nah, mi madre vive conmigo. Trato de hablar con ella en una charla amigable con lo último que recordaba, a ver si podía decirme algo que me diera más contexto. Le pregunto si al final había probado las flores de weed que habíamos cosechado. Estas plantas habían sido cosechadas en mi vida diurna, pero al parecer el sueño y los recuerdos se mezclaron. Esta pregunta la toma un poco por sorpresa, y con un tono de desagrado me responde que habían estado mazo, pero que era una pregunta muy rara, ya que esas plantas las habíamos cultivado hace varios años. Confundido, trato de buscar evidencia. Por algún motivo no confiaba en mi madre. ¿Por qué tiene que tratarme así?
Al final parece que estuve trabajando, tengo mi casa, tengo mis hijos. ¿Nada la conforma? ¿Estará justificado ese trato? ¿Qué más habrá estado pasando? Me voy hacia el balcón buscando el indoor, porque realmente no podía creer que hayan pasado al menos 7 años desde la última vez que sentía estar presente. El balcón era grande, lindo, limpio y techado. Se notaba que estábamos en un piso alto porque podían verse terrazas de otros edificios. El cielo estaba despejado y hermoso. Era un día alucinante. A pesar de todo lo que sentía, todavía podía reconocer que había cosas bellas. Aunque no me ayudara en absolutamente nada, por lo menos no había perdido la perspectiva. No encuentro el indoor ni casi ningún elemento para cultivar, siendo 3 macetas con tierra totalmente seca lo único que quedaba. Como si hubiese sido hace mucho tiempo la última vez que fueron utilizadas para algo. Regreso al living y mi madre me reprocha que ahora que tenía hijos debería dejar de pensar en siquiera consumir o cosechar. Que debía ser más responsable y dar siempre el mejor ejemplo. Que mi vida ahora pertenecía a mis hijos. Ella nota mi cara de confusión y agrega: ¿qué pasa que no te acordás de nada? ¿O me vas a decir que estuviste inconsciente 4 años? Yo pensaba, al parecer fueron más de 4. Pero a como venía la mano, no veía conveniente confesarlo. Solo provocaría más problemas, más juicios negativos, más peso. Carga con la que solo yo estoy lidiando. Me cambia el humor. Me pongo más serio. Ahora me ponía a buscar mi silla. Sentía que necesitaba encontrar al menos un poquito de marihuana para que me conecte con algo que pudiera ayudarme a recordar. No lo que los demás quisieran que recuerde, sino mis recuerdos, la historia contada por mí. Encuentro la silla y en el recipiente donde se coloca lo que se va a quemar, veo cenizas. Al parecer, mi madre había estado fumando. La miro, me mira y corre su cara hacia un lado para evitar que le haga preguntas. El buen ejemplo, pensaba. Busco en mi caja de armado de cigarrillos y encuentro un último tramo de porro, el cual prendo y fumo. Mi vieja al verme me dice: ¿esa es tu forma de responder a tus responsabilidades? Sentía como si el rol que tenía mi madre para conmigo era el que tuvo mi abuela para con mi madre, pero eso ya no me importaba. Empezaba a sentir cierto efecto de lo que fumé, pero aún necesitaba un poco más de tiempo para que me conecte con otra parte de mí. Me preguntaba por qué siempre era yo el que tenía que cortar con las cadenas de lo malo que se hereda de generación en generación. Una y otra vez. Y yo debía ser compasivo con los demás. ¿Por qué era yo siempre el que debía perdonar y comprender, cuando yo no era nunca perdonado ni comprendido? Hasta se inventaban rumores sobre mí. El que no cuenta su propia historia, otro la contará por vos. Y lo hará haciéndote daño. Eso era lo único que me quedaba en claro. No importaba lo correcto, justo y decente que uno fuera. Venía mi hijo al living, la miro a mi madre y le pregunto: ¿cómo es que se llama? Señalando a mi hijo con la cabeza y un gesto de ojos. Mi madre totalmente sorprendida, no pudiendo creer que su hijo sea tan irresponsable de olvidar el nombre de su propio hijo. Me mira como si fuese la peor persona de la tierra. Abre la boca como queriendo contestar, pero algo recordó que le hizo cambiar la cara. Ella sabía de algo que pasaba cuando me decían el nombre de mi hijo. Yo siento que esta situación era peligrosa para todos. Fausto, menciona, con algo de miedo. Fausto, pienso. Fausto. Recuerdo algo.
El nombre lo eligió Violeta, la expareja que me odiaba y hacía como muchos otros cuanto tenía al alcance para que su círculo supiera y entendiera que yo era lo peor. Al punto incluso de manipular a mis hijos para que tuviese la infección también en mi casa, para que no pudiera escapar de esa realidad y me siguiera a donde fuera. Ese nombre tenía relación con su primer marido, de alguna forma. Le había puesto al hijo que tuvo conmigo un nombre en conmemoración a su legendario primer amor, para que en todo momento siempre recordara que hay personas importantes y después yo. No solo eso, sino que ese nombre estaba contaminado con algo más. Sino que para mí ese nombre era mucho peor que eso. Me vienen flashbacks de otras veces que me habían tenido que recordar su nombre. Algunos de estos en presencia de mi primo, el cual intentaba calmarme diciendo que es como Fausto Murillo, haciendo referencia a un entrenador que nos cae en gracia. Es como el Dr. Faustus, un personaje de un juego de pelea, tratando de desasociar el nombre a lo que yo tenía asociado ese nombre. Aún así, en esos flashbacks recordaba que me enfurecía, así como me estaba enfureciendo en ese momento. Mi hijo se llama Fausto. El nene en ese momento me pregunta alguna cosa comparándome, sin saberlo él, nuevamente a mí, un mediocre que apenas si puede con las cosas, con la leyenda que fue el ex marido de mi ex pareja. A lo que yo, con la ira expresándose a través de mí, me agacho, pongo mi cara bien cerca de la del pibe, lo agarro del hombro y le digo: nene, soy marino mercante y soy muchísimo más de lo que fue ese pelotudo. El nene asustado se vuelve al cuarto con los ojos bien abiertos. Y mi vieja me dice: mirá qué bien ese tono de bullying a tu hijo. Se nota que aprendiste mucho de lo que te pasó. Empezaba a conectarme con otra cosa. Fin de la escena D. Escena E. Es de noche. El efecto de lo que fumé en la escena anterior seguía haciendo lo suyo en mi cerebro, otorgándome en forma creciente libertad de movimiento y pensamiento. Me despierto sentado en el asiento trasero derecho de un taxi. A mi izquierda, un hombre bastante entrado en años con cara de pocas luces y un poco confundido. Todo es oscuridad en mí. No tengo ni idea cuánto tiempo pasó, pero estaba bastante molesto. En el asiento delantero, 2 personas, una encima de otra. Eran 2 mayores, vestidos de forma anticuada. Manejando, un hombre con pelo largo negro, con mucha más presencia que los demás y una actitud positiva. Estábamos circulando por la calle de los supermercados en dirección opuesta a la plaza. El conductor se da vuelta y me dice: vamos a hacer un experimento. Voy a adivinar el futuro y si adivino, me tenés que creer. Y continúa. Adelante nuestro va a parar un auto negro del cual se va a bajar un pelado. El pelado va a recibir mal el cambio, se va a quedar controlándolo y terminar con una charla que empezaron en el auto por como 10 minutos. Y antes de que el tipo cierre la puerta, va a venir una vieja y se va a subir al mismo vehículo. Luego, continuamos por el mismo camino, vamos a ver a muchísima gente y te vas a poner nervioso. Eso es lo que va a ocurrir. Yo quedo sin responder porque, para variar, tengo que tantear el terreno, leer el escenario y saber qué está pasando. Y, gracias al efecto de lo que había fumado en la escena anterior, que sí, tenía repercusiones en esta escena. Sentía que no tenía la misma paciencia de permitir que todo suceda sin que yo pueda hacer nada. Efectivamente, el auto se pone en marcha. A las pocas cuadras, un auto negro adelante nuestro se detiene.
Se baja un pelado, el cual al parecer tiene un problema con el cambio. Entre charlas y revisiones de vuelto, estamos algunos minutos esperando que el auto negro nos permita continuar. Y antes de que el pelado se vaya conforme, se acerca una vieja al auto, agradecida con que justo delante de ella encontró un transporte. La vieja se sube y se pone en marcha ese auto, con lo cual ahora nosotros podíamos continuar. La calle estaba hecha de muchos fragmentos de calles que conozco de mi vida diurna, como una especie de collage, memorias y creación onírica. Más adelante, ocupando toda la calle y veredas de ambas manos de circulación y caminando en dirección opuesta al rumbo del taxi en el que iba, una muchedumbre de gente. Mucha gente. El taxista sigue conduciendo hacia adelante a una marcha muy reducida, a medida que la gente casi por nada es embestida. Sin embargo, la gente no parecía preocupada por la presencia del auto circulando. Sí, había rozamientos, pero no más que eso. Todos en el auto parecían bastante tranquilos, menos yo, que estaba cada vez más tenso. Esta mucha gente que habían pronosticado era una aparente manifestación. Gente agrupada yendo en la misma dirección, con carteles. Y si bien no parecían hostiles, ni estaban enojados, sí tenían toda la actitud de querer seguir avanzando. Yo rompo el silencio con mi pronóstico. O bien vamos a terminar poniéndosela a alguien, o vamos a arrollar un pie con las ruedas, y entre todos nos van a cagar a palos y encima van a tener razón porque una manifestación está hecha exactamente para impedir que circulen los autos, entre otras cosas. Y si bien me la banco a pie, no sirve de nada porque vamos a estar encerrados en el auto sin poder escapar mientras todos nos recagan a patadas. Esto termina mal sí o sí. El tipo que venía en el asiento de atrás conmigo empieza a imaginar y por tanto a sentir las consecuencias de mi pronóstico. Empieza a asustarse. Sus piernas y brazos tendían a encogerse en sí mismo. Su cara de preocupación iba en ascenso. Él consideraba que mi pronóstico podía llegar a ser real. Los que venían adelante me explican que en el auto éramos 5 y que como yo solo creía en mi pronóstico, no iba a sucedernos nada. Al ver asustado al tipo de atrás, se rectifican y dicen que sigue siendo mayoría quienes creen que no va a pasar nada, así que nada iba a pasar. Sin embargo, se producían más roces entre la gente de la manifestación y el auto en el que íbamos a partir de que éramos 2 los que creíamos que iba a pasar algo malo. Al punto de gente que se ha llegado a subir al capot ligeramente. Siento que el taxista teme por la convicción de sus 2 colegas de adelante, ya que las cosas podían ponerse muy feas si alguno de ellos la perdía. Insiste en que es imposible que pase nada si son mayoría los que creen que nada iba a pasar. Eventualmente giramos hacia una calle por donde no circulaba nadie. Detiene el auto, el taxista se da vuelta y me dice que salió todo tal cual él lo había predicho y que con eso él había probado su punto. Yo pensaba, sí, sucedió todo tal cual dijo, pero necesitó de la cooperación de los demás y ahí también afecta la suerte. Yo no deseaba tampoco con todas mis fuerzas que nos pasara algo malo, porque tampoco quería que algo malo me pasara. Siento que de haberlo deseado realmente, incluso pude haber vencido a esa democracia del auto, porque las voluntades de los otros 3 no eran muy grandes. No eran como la mía o la del taxista, que éramos los que teníamos mayores convicciones. ¿Estos tipos acaso estaban tratando de decirme que todo lo que me haya pasado fue manifestado por mí? ¿Están diciendo que por decir lo que querés que pase, pasa así, sin más? ¿Creen realmente que es tan simple? El enojo brota de mí. Una parte animal poderosa se empieza a despertar. Con mi corazón repleto de la reputación que se hicieron sobre mí como única verdad, con las escenas anteriores y cada detalle siniestro de ellas, sintiendo que fui utilizado toda mi vida de la peor forma, por cuanto ser se haya topado en mi camino, salvando alguna loca excepción como mi primo. Eso y lo peor de todo, que mi hijo se llamara Fausto.
Yo jamás hubiese permitido ponerle ese nombre a un hijo mío. Poseído por una voluntad asesina, tomo por el cuello al taxista con la mano derecha. El tipo del asiento trasero se acorrala contra la puerta temiendo de mí. Los dos tipos que estaban delante se acorralan contra la puerta temiendo al taxista. Y el taxista intentaba resistirse queriendo golpearme, pero por algún motivo, tal vez por los músculos del cuello que le comprimía, no podía terminar de ejecutar ninguna acción, mientras que al pasar los segundos iba poniéndose morado. Iba a soltarlo en el momento que dijera que estaba equivocado, que nada tenía que ver lo que me pasó con mi voluntad, y que reconociera que si algo yo no hubiese querido jamás, es que mi hijo se llamara Fausto. Me iba a detener en cuanto él dejara de intentar atacarme no solo con sus puños, sino con su discurso. En cada segundo el taxista parecía envejecer, se le ponía el pelo blanco, le salían arrugas, se le caía el pelo, y se iba convirtiendo segundo a segundo en un anciano que ya no tenía fuerza ni para levantar las manos. Siento que su cuello comienza a ponerse duro, como si no fuese un cuello. Todo el auto, los pasajeros y el taxista muerto se desvanecen, y ahora estoy en medio de la calle, agarrando un poste con todas mis fuerzas, como queriendo estrangularlo hasta la muerte. Mi furia se detiene. Me encuentro en medio de una calle con adoquines, tranquila, sin nadie que me diga nada, ni me eche la culpa con cosas tan rebuscadas. Tenía muchísimo dolor, y yo no había hecho nada malo a nadie. Eso era lo único que estaba más que claro. Fin. El camino de la fe puede ser peligroso. Poner en manos de la fe todo es una posibilidad tan válida como podrían ser otras. Solo probándola se puede verificar su efectividad y su debilidad.